¿Cómo usted logró que todos sus hijos se congreguen sin que se alejen de Dios? Antes, cuando eran ellos pequeños, de 10, de 12 años, ¿no? 8 Sí, años, yo tenía reuniones, 2 reuniones mensuales. ok. Reuniones, estábamos así como estamos como usted en Sí. una mesa, mis hijos alrededor, mi esposa allí, y cada uno con su Biblia. ¿En algún momento de su familia fue lastimada por algo que pasó en la iglesia? Quizás mis hijos, no, pero sí yo fui. Usted fue. Sí, yo fui con mi esposa, ya, y esto fue aquí en el Templo Central. ¿Verdad? Aquí. No me avergüenzo de decirlo porque yo Claro. digo la realidad, un testimonio, la Sí. verdadera. Esta decepción que usted tuvo en su corazón, ¿compartió quizás a sus hijos Después, 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 cuando ya pasó todo? sí, porque llegué y comenzamos a orar, yo soy bien sentimental, no importa que me digan el pastor llorón, ya me Ajá. lo dijo el pastor presidente en su ministerio. Yo lo Pastor. acepto, Claro. doctor profesional. Bienvenidos a un nuevo episodio más de lo que es este podcast de Verdad Sin Sombra. Hoy vamos a estar tocando el tema de lo que es cómo lograr que tu familia se congregue sin presión y sin heridas en el corazón. Sabemos que hay un problema en todo esto, lo que es el mundo evangélico, de los pastores, de la familia en realidad, de cómo lograr que la familia se congregue y permanezca unida, con ese fervor de servir a Dios, con esa entrega total, genuina y sin obligación. Para eso tenemos el honor de recibir a un pastor muy importante y con un recorrido de eclesiástico excelente, diría yo, pastor Wilfredo Gutiérrez Roja. Los tenemos aquí presente a nuestro pastor, ¿no?, de la iglesia de Gremiales. Entonces queremos escuchar todo lo que es su proceso, toda su historia, desde el comienzo, si se podría decir, ¿no, pastor? Pero enfocándonos también a este tema. Y bueno, quisiera tal vez que usted me pueda comentar de, de cómo usted empezó eh, en todo lo que es el pastor Willy, cómo empezó su recorrido a los caminos del Señor. Quisiera que nos comente de cómo fue sus inicios. Muy bien, queremos saludar a la Madre Iglesia, ¿no? Con la bendita paz del Señor y a todas las personas, amigos que nos están mirando a través de las redes sociales. Bueno, eso yo quería presentarme. Tengo mi esposa, hace 43 años casados y tengo 5 hijos, por la gracia de Dios. Exacto. Ahora, la pregunta que usted me hacía, ¿cómo yo inicié, no? ¿Dónde conocí el camino del Señor? Yo me he convertido el 7 de octubre del año 1977, Ya. ya en un culto de aire libre. Soy fruto de un aire libre de acá Ah, qué del Templo maravilla. Central. Yo aquí en el Templo Central me he formado. Entonces, mi madre, ya hace muchos tiempos, en esa época, trabajábamos en la zafra, yo era cuarto de mi padrastro, y allá en la Abra, yendo por Turubito, ¿no? La Cuta, Sí. allá iba el cura, el sacerdote, a celebrar la misa una vez por semana. Y como no había misa ya 2 semanas, y mi madre me dice un domingo, cada domingo salían a comprar víveres Sí, acá al mercado Gemón Moreno, y exactamente. entonces me dice: "Hijo, mira, ya hay un grupo de hermanos que están predicando la palabra, vamos a escuchar, hijito, la palabra de Dios, ya que el cura no vino a celebrar la misa". Bueno. Entonces yo le dije: "Está bien, mami". Fui allá y ahí yo tuve el encuentro con mi Señor. El pastor predicó y dijo: "Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús, levante su mano". Mi madre fue la primera en levantar, luego otra persona, otro. Yo sentí mi corazón también, ¿no? Levantar mi mano y el pastor nos dijo: Yo no les voy a perdonar sus pecados. El que va a perdonar va a ser el Señor Jesús, Dios. Yo solamente voy a orar por ustedes". In- Me dijo eso, ¿no? Y viene después que aceptamos a Jesús, nos dio un buen consejo: asistan a una congregación más cercana de su casa y se sienten bautizados en las aguas, se bautizan. Y yo me bauticé el 3 de marzo del año 1978. 78. Y luego me fui para Tarija a servir a mi patria, al cuartel, he estado 1 año y 15 días. Y luego retorné para Santa Cruz, me reconcilié con la iglesia y mire, comencé a seguir los caminos del Señor.
Qué bueno, es una maravilla, ¿no? Tener ese testimonio de que fue convertido en aire libre, ¿no? Yo creo que ahí tienen, cada persona somos diferentes en ese aspecto, ¿no? De que unos fueron de diferentes formas. Por ejemplo, yo fui criado desde cuna, ¿no? Aquí en la iglesia. Entonces, no hubo ese momento en la que, bueno, ese cambio, ¿no? Pero usted, qué bueno que tuvo esa experiencia de Dios, que en un aire libre, que le haya hablado Dios, ¿no? Y a su temprana edad, ¿no? No tuvo que Sí. verlo a mayor de edad, más o menos, ¿no? Sino que a su temprana edad Dios ya lo buscó, Dios ya eh, lo, lo seleccionó, ¿no? Entonces, qué bueno, pastor. ¿Cómo fue su proceso del crecimiento de su fe hasta que a este punto que es pastor? ¿Cómo fue ese crecimiento, esa etapa de que usted ya ahora es pastor y dirige lo que es una iglesia? Mire, yo tengo un currículo muy grande, ¿no? Claro. Y se ve que quizás algunas personas que están viendo las redes sociales les voy a cansar. Vamos a hacer algo resumido. Ok. Ya, yo me he formado acá en el Templo Central, nuestra sede, aquí en la Ah, calle ok. Juan Sandoval, número 130. Y mire, he sido como portero casi 7 años. 7 años. Y diácono he sido 7 años, ya me imagino. He sido tesorero de la iglesia, acá de la Iglesia Madre Central. Claro. Ya, entonces, muchas cosas, ya. Y después me separaron para presbítero. Ya el pastor Demetrio estaba con todos sus planes que Sí. me iba a separar para presbítero y yo lo rechacé. ¿Por qué le rechacé? Porque yo no era bautizado con el Espíritu Ok. Santo. No era bautizado con el Espíritu Santo. Yo le digo los estatutos, los decretos, ¿no? De la convención y dijo, no, no, no lo acepté. Entonces el pastor me dijo, está bien, su sinceridad, hermano Billy, está bien. Me dice, entonces, así, mire. Y luego el evangelista Alberto Rivera, ¿no? Él dijo, ¿por qué usted tenía que ser el Sí. presbítero? ¿Y cómo yo? Me dijo así, ¿no? Ajá. No, es que yo no era bautizado con el Espíritu Santo. Ya luego oré a Dios, oré y en una campaña fue bautizado en el Espíritu Santo. Igual al aire libre. No, no, ella fue en la iglesia de gremial. Ah, ok, ok. Mm, Qué bueno. Es maravilloso, ¿no? Ahí después ya empezó su recorrido, ya de diácono 7 años, entonces estuvo. 7 años. Después presbítero, ¿cuánto? Presbítero he sido como 3 a 4 años, Ah, no fue ¿no? mucho entonces. Su Sí, larga espera entonces fue en el diaconado. exactamente. Ya ahí vino un pastor de Santa Cruz, ¿no? Fue el hermano del pastor Demetrio, ¿no? Y yo era portero, recorría de aquí para allá, Claro. era diácono introductor, que daba una charla a los nuevos convertidos aquí en la central, ¿no? Qué bueno. Y iba acá atrás y conversaba con ellos, que sigan la palabra de Dios, que pronto serán bautizados. Le daba ese consejo a ellos. Sí. Entonces, mire, cuando era diácono, ¿ya? Y de aquí me formé y aquí salía la obra. Ya, de aquí salía la obra, fui a Avenida Barrientos, he trabajado 6 años y medio en allá, en la Avenida Barrientos. Ah, ya, 6 años también. Usted pasó por la 6 años y Barrientos medio. entonces. Sí, sí. Ah, mire, qué bueno. Antes que se construya el templo, ahí en Avenida Barrientos alquilamos un terreno, un lote vacío ahí, ¿ya? Y Sí. luego hicimos una casita de una agüita de madera con calamina, hasta hoy está ahí la mancha de la pared. Sí. Y un poco personal esta pregunta, pastor. ¿Usted anhelaba en su corazón llegar a ser pastor? Yo no anhelaba ser pastor, yo, gracias a mi mamita que me dio ese consejo, ¿no? Que Sí. acepte a Jesús. Y luego me he congregado, yo era soltero cuando acepté a Jesús. Ya. Me congregaba acá también soltero, en jóvenes, ¿no? Ajá. Ya, y luego así me fui al cuartel, volví, y ya el pastor me dice, va a ir a ayudar al presbítero Vistolino, a Avenida Ah, Barrientos, ¿no? ok. Sí, sí. Entonces, pero la obra de Avenida Barrientos empezamos en el Mercado Villaverde, donde el hermano Estanislao Choclo, ¿no? Yo ayudaba a él, ayudaba a Presbítero Vistolino, y al final Presbítero Vistolino lo mandaron allá para Caní, ¿no? Y ya me dejaron como obrero en la Avenida Barrientos. Ah, ya, ahí no me ha Le hablo quedado. de muchos años. Claro, Mm. entiendo. Qué bueno. Entonces, usted no lo deseaba, pero como aceptaba.
todos los planes de Dios, ¿no? Sí, obedecía, ¿no? Porque me encantaba, ¿no? La palabra de Dios. Ha sido esa palabra, o sea, sembrado, ¿no? En mi corazón. Qué bueno, De no apartarme, qué sino de bueno. seguir. Como que dice, ¿no? Desde niño fue inculcado, pues, ¿no? Sí, Qué bueno. Eso es algo maravilloso que hizo su mamá entonces, ¿no? sí. De Gracias inculcarlo. a ella, ¿no? Sí, gracias a ella, ¿no? Otra preguntita. Esta es un poco ya más profunda y un poco más extensa. Dice, ¿cómo es que usted logra que su familia, ya enfocándonos al tema, ¿no? Enfocándonos ya más al tema del principal de este podcast, dice, ¿cómo es que usted logra que su familia se congregue, principalmente sus hijos? ¿Cómo hizo que para sus hijos crezcan sirviendo a Dios y en una cierta etapa de sus vidas no se alejen de Dios? Porque sabemos que muchos hijos de pastores que crecen en el Evangelio cuando están en la etapa de crecimiento, ya sabemos que es en la adolescencia, juventud, ¿no? Viene la rebeldía, la desobediencia y muchos factores que entran a la cabeza de un joven, de un adolescente que quieren apartarse de los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, y se alejan de Dios, ¿no? Hay esa estadística que muchos se apartan en la etapa de la juventud, en la etapa de la adolescencia, lo que son nacidos en cuna cristiana, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cómo usted logró que todos sus hijos se congreguen sin que se alejen de Dios? Yo, mire, hermano, y esto que sea para todos los pastores, hermanos, matrimonios que están mirándome a través de las redes sociales. Yo tenía mis hijos, 3, 4 hijos, y luego llegaba al quinto, ¿no? Eh, yo tenía reuniones con ellos, antes cuando eran ellos pequeños, de 10, de 12 años, ¿no? 8 Sí, años, yo tenía reuniones, 2 reuniones mensual mensuales. en mi casa, ¿Estas reuniones eran como culto o simplemente reuniones? solo reuniones. Reuniones, ok. Reuniones, estábamos así como estamos con usted en Sí, una mesa, mis hijos alrededor, mi esposa ahí, y cada uno con su Biblia. ok. Pastor, perdón que le corte. ¿Estas reuniones eran espontáneas, así, pero usted sabía que eran 2 veces, pero este tipo como espontáneo o era planeado para toda la familia? Para todos mis hijos. Ya sabían los hijos entonces que tenían una reunión. Claro, en una reunión y ahí yo les enseñaba la palabra de Dios. Ok. Yo les enseñaba, mire, hijito, así dice la palabra, les enseñaba sobre la obediencia, el respeto que ellos debían tener, no solamente al papá, a la mamá, sino también a las personas de afuera, a la iglesia, a los hermanos, a los pastores, el saludo, lo Sí, importante, y dar gracias. qué, Eso. qué bueno. Sí, entonces ellos, y la reunión pasaba por lo mínimo, era 1 hora y media, porque yo les hacía preguntas a ellos también, a ver, porque los hijos también tienen necesidades, ¿no? De preguntar al papá, Exactamente. yo necesito esto, papi, para mis útiles, esto, entonces yo tengo que escuchar y cumplir mi palabra, ¿no? Sí, Tenía que cumplir mi palabra. En caso, si yo no cumplía mi palabra, ellos automáticamente, mi papá me dice que me va a dar esto y no me da, es un mentiroso. Podían decir muchas cosas los claro, papás. exactamente. ¿Ya? Entonces nosotros como padres y pastores que estamos frente a la obra, tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos. La Claro, iglesia tiene que ser en la casa en primer lugar, exactamente. ahí en la casa. Como dicen, ¿no? Que primero es pastor uno en su casa, ¿no? Así es. Tengo que yo gobernar bien mis hijos, mi casa, como dice en Timoteo, ya anhelar ser obispo, pero ¿cómo tiene que ser marido de una sola mujer? ¿No? Ser el Exactamente, ejemplo exactamente. y ahí ya enfocarme, ¿no? En ellos que realmente que sean respetuosos, que sean obedientes, ¿no? Y yo así les encalcaba la palabra, lo decía, y bueno, mis hijos, gracias a Dios, ninguno me trajeron problemas, ninguno. Pastor, usted en el momento de que notó rebeldía en su hijo, me imagino que en un momento notó en algunos de sus 5 hijos rebeldía, ¿verdad? Me decían, llega la adolescencia, ¿no? Y mire, por la gracia de Dios, Y ninguno. en ninguno ha sido Entonces rebelde. esto fue causa de las reuniones que usted tenía. Lógico, yo pienso. Claro, Ujú. porque ¿usted cree que usted hubiera tenido este logro
por el hecho de que usted está acá, se reconoce ese logro, que su familia sea enfocada delante de Dios, esa entrega genuina. ¿Usted cree que hubiese hecho el mismo logro si no hubiese tenido las dos reuniones? Podía ser, porque según que hoy en día, como soy pastor, ya era de 3 iglesias por el momento, pero hoy estoy en 2, porque entregué una, porque para mí era mucho trabajo, ¿no? Porque yo trabajaba en la empresa, por ello dejar una obra a cargo de otro pastor, que la iglesia es de Dios, y bueno, entonces, al respecto de mis hijos, volviendo al tema, ellos me miraban para mí, no es que me tenían miedo, Sí, yo siempre he sido un poco con ellos estricto, sí, ¿ya? Y les hablaba la verdad y cumplía mi palabra, y ellos eran a la reunión. Yo pienso que les ha quedado algo en mis hijos grabado, claro, ¿ya? Porque yo les hacía leer la Biblia uno por uno ahí, ¿no? Y también mi esposa compartía, les daba una palabra para ellos. exactamente. Coménteme un poquito de las reuniones. Usted ahorita acaba de decirme de que le hacía aprender versículos. Le hacía aprender versículos en cada reunión. ¿Cuántos versículos? ¿Uno, dos? Casi no tanto el 100% que aprendía de memoria, pero sí ellos leían la Biblia ahí, Lo ¿ya? hacía leer Le entonces en la hacía reunión. leer yo a ellos. El tema que mirábamos era Efesios capítulo 6, ¿no? Del 1 al 3 y viendo el 4 habla muy bueno, ¿no? Yo le decía: "Hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo", ¿no? Sí, Efesios 6:1. Y el 2 dice: "Honra a tu padre y a tu madre", que es un mandamiento con promesa, ¿eh? El 2. Y el 3 dice: "Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra". Entonces, eso lo calculaba, ya les decía a ellos. claro. Y había una palabra también para mí, ¿no? Como papá. Y decía, ¿no? Y vosotros padres, no Sí, provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ve? Entonces, era claro. palabra dura también para mí, pero también Exactamente. para los hijos. Claro. Tenía que aprender Claro. usted y tenía que enseñar a los hijos de Así una es, forma que sí. la Biblia manda, Sí, ¿no? sí, sí. Qué bueno, pastor. Una pregunta, pastor. ¿En algún momento de su familia fue lastimada por algo que pasó en la iglesia? Eh, quizás mis hijos, no, pero sí yo fui. Usted fue. Sí, yo fui con, con mi esposa. Ya, y esto fue aquí en el Templo Central. ¿Verdad? No me avergüenzo de decirlo porque yo Claro. digo la realidad, un testimonio, la Sí, verdadera. ¿En qué fui lastimado? Estábamos en una mañana en la escuela dominical, antes hacía el pastor no Francisco, yo la Santa Cena por la mañana. ya. ¿Y en qué he sido lastimado? Yo era tesorero de la iglesia y vino la hermana Flora, si me está escuchando, viéndome a través de las redes sociales, Claro. ella sabe bien. Sí, Ella vino a buscar al pastor. Francisco no estaba en Montero, cuando el hermano Flores, que ya está en el cielo, no lo encontró tampoco. Cuando el pastor Raimundo no lo encontró ninguno. sí. Y se vino del tesorero, que era Ok, yo, usted, ok. y me dice: "Hermano Willy, haceme un favor", me dice, ¿no? "Mire que me van a cortar la luz, debemos de Guavirá, ¿no? De la luz y nos van a cortar la luz y no vamos a poder tener culto". Entonces, yo, por hacerle el favor, ya, a veces uno como tesorero no es enseñado, ¿no? Por nuestros Claro, a pastores. veces sí, en situaciones sí. Y yo, ¿qué hice? Saqué plata de la caja, ¿ya? Y le he dado, no sé, no me recuerdo si era 200, 150 que tenía que pagar la luz, ya el lunes temprano, porque se me iban a cortar, y no iba a Sí. haber culto. Entonces, eché mano de la caja. Y nada más por eso, el pastor me quería poner en disciplina. Ah, Mm, claro, y usted no lo estaba haciendo con un corazón, mm, no con una tipo maldad, más o menos, no, ¿cierto? yo, Por ayudar más que nada. por ayudar, lógico, ¿no? Y luego acá, antes de la Santa Cena, el pastor Francisco, tenemos una reunión con el pastor Willy, su esposa, a la oficina, y mire, y ahí me dijeron, ¿no? Esto. ¿Por qué usted sacó sin permiso? Y yo no sabía, ¿no? Pero yo le Claro, dije: "Pastor, lo iban a cortar la luz". Yo hice un favor al otro anexo en Guavirá. Guavirá es el primer anexo de la de la iglesia. Iglesia Ministerio y Mensajero de Paz. Primer anexo en Guavirá. Entonces, yo por hacerle el favor, mire lo que me gano.
llanto, no entra en disciplina. Y bueno, yo agarré, usted sabe cuando uno ya está pensando en otro mundo, dije, no, yo me voy a casa. No, Claro. me voy a casa, digo, vámonos a la casa, digo a mi esposa, no vamos a participar en la Santa Cena porque me quieren poner en disciplina por nada más que yo ayudé a otra obra, al Sí. obrero que está allá. No puede ser esto. Me fui a la casa. Me imagino que hubo una decepción que Mm, pasó por su corazón en esos momentos. Me dañó, especialmente a mi vida espiritual. Yo ya pensaba irme a otra iglesia, imagínese. Llegué a la casa y le digo a mi esposa, vamos a orar, vamos a orar. Y mis hijos no salieron. Esta decepción que usted tuvo de parte, bueno, en su corazón, ¿compartió quizás a su hijo Después, 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 cuando porque ya yo, pasó todo? sí, porque llegué y comenzamos a orar, yo soy bien sentimental, no importa que me digan el pastor llorón, ya me Ajá. lo dijo el pastor presidente en su ministerio. Y yo lo Batallas. acepto, al Claro. doctor mencionar. No sé, yo a veces siento llorar porque siento la presencia del Señor, ¿no? Pues también por otro lado. Sí, Y ahí, mire, mi ojos hinchados estaban, más de una hora de rodillas ya con mi ya, esposa. Y luego suena la reja, ¿no? sí. Toca el portón ahí, la rejita así. Entonces yo, a ver, ¿quién es? Cuando miré por la ventana, Pastor Demetrio, Pastor Raimundo, mire, y me llevaron la Santa Cena a la casa. Ay, qué bueno. Entonces yo salgo, yo estaba en otro mundo ya. Ya veo que no quería recibirlo a los pastores. Pero ya, por la misericordia de Dios y la gracia del Señor y por respeto, le digo, sí, pastores, ¿qué quieren? ¿No? Padre Señor, hermano Will, me dice, Sí, aquí mire, me dice el pastor Raimundo, hemos orado, hemos tenido otra reunión con Pastor Francisco Belló, Pastor Demetrio, nos hemos reunido y hemos analizado que realmente usted no merece ser disciplinado porque usted estaba ayudando a la otra obra, solo que por sacar dinero. Entonces, Pastor Francisco nos manda, estamos trayendo la Santa Cena para que usted puede participar. Yo sí. aún todavía duro, ¿no? Le digo, no, no voy a participar, pastor, tengo que arreglar con el pastor Francisco. No, él no está mandando, no se va a poner en disciplina a usted. Así es así, entonces, bueno, pásenle, dije, ¿no? Estaba enojado. Y pasaron adentro, se sentaron, le llamé a mi esposa. Amén. ¿Cómo le digo? Yo hago un grande esfuerzo de no derramar lágrimas. Como Claro, alguien me dijo, nunca llore ante el público, pero no puedo resistir la claro, realidad, claro. lo que acontece conmigo. Entiendo. Me trajo la Santa Cena, participamos de la cena del Señor y bueno, ya todo mi corazón, como dice, volvió en sí, Sí, hermano. Entonces, ahí me dañó un poco mi vida. claro. Como que estaban queriéndoles unchar el propósito que tenía, Ujú, porque por su mente pasó irse a otra ujú, iglesia, entonces yo creo ujú, que estaba siendo atacado, me imagino, para que no ujú. se cumpliese ese propósito. Porque Sí. imagínese usted en otra iglesia, en otro ministerio, no creo que hubiese sido el resultado quizás así, ¿no? Qué Ujú, importante entonces es que mientras uno sea atacado o sea atacado quizá por algo, por la iglesia, recurrir a la oración, ¿no? ujú. ¿Usted cómo aconsejaría a los que nos están viendo cómo podrían ellos evitar si pasan por algo así? ¿Cómo podrían ellos evitar el hecho de que se quieran obedecer a a ese corazón engañoso de hacer, qué sé yo, de tomar malas decisiones? Y yo pienso que a mis alturas, que estoy ya yo de creyente, del año 77 hasta hoy, ¿no? Van más de 40 años de convertido. Sí, Entonces, yo pienso que tendrían que orar, ¿no? Ayunar, ¿no? Para que el enemigo a veces busca por dónde entrar al hogar, a la exactamente. familia. Entonces, pero la oración, como dice, mueve montañas y si oramos con mucha fe, creyendo, ¿no? Que lo vamos a recibir, ¿no? Nuestra petición de Dios. Y Dios está ahí, ¿no? Envió al Consolador para que nos pueda consolar en los momentos más difíciles de nuestra vida. No es fácil.
No Exactamente. es fácil ser obrero, ser pastor, no es fácil. Sí, exactamente. Es complicado, me imagino, la lucha que tiene que tener un pastor, ¿no? Porque también un pastor sufre de miramiento, ¿verdad? A su familia, a sus hijos, es así. Me imagino que la presión es demasiada alta, ¿no? ¿Usted cómo lo sobrelleva toda esta presión de miramientos, de que muchos piensan que un pastor es un perfecto, que sus hijos tienen que ser perfectos? ¿Cómo usted lo sobrelleva toda esa presión, esa, vamos a llamarla carga para algunos, ¿no? Yo creo que hay pastores que están luchando con eso de, no, de ser más o menos que no estén en murmuraciones, ¿no? Mm. ¿Usted le afecta todo esto? ¿Cómo lo sobrelleva? ¿Qué es lo que hace para calmarse si un caso está pasando por eso? Como les digo, vuelvo a recalcar, ¿no? Hay que ayunar, ¿no? Orar, tener lectura bíblica, ¿no? De la Biblia. Yo ya le he leído toda la Biblia, ¿no? Mi Biblia, primera Biblia que he tenido. Y ya voy leyendo por segunda vez la Biblia, ya estoy Ah, ok. por segunda Samuel. Es un poco más difícil, la Biblia que tengo hoy es una Biblia de estudio, Ah, ya, ¿no? ya. Y mucho más grande, pero me ayuda ya en el ministerio en estos días actuales, me ayuda mucho, Claro. ya, eso es. Me imagino que si una persona no hiciera lo que usted hace, fácilmente se dejaría llevar por todo eso, ¿no? Por Mm. todas las murmuraciones, críticas. Sí, hoy en día se puede uno ver YouTube, es grave la cosa, ¿no? Sí. Hay mucho. Hay muchos cristianos también que se van, ¿no? Justamente por eso. Una pregunta también, pastor. ¿Qué decisiones tomó usted en su casa para congregarse y que no sea una obligación, sino un deseo genuino de cada uno? Si bien me dijo que usted hacía reuniones, les enseñaba, pero ¿cómo es que tal vez usted hizo o qué usted me podría decir para que ellos genuinamente sirvan a Dios? Porque una cosa es diferente que le enseñen y otra cosa es que por voluntad propia ellos decidan hacerlo, ¿verdad? Mis hijos ya sabían ellos que hay culto acá, aquí tenemos culto los martes, estudio bíblico, los jueves, culto evangelístico, ¿no? Sábado es culto para todos, pero dirigen los jóvenes o los adolescentes. Entonces yo, como vivo de la plaza y a media cuadrita, veníamos a la iglesia. Ya mis hijos Claro. sabían los días de culto. Yo les decía, a ver, prepárense, hoy tenemos culto, ya a ducharse, a ducharse. Y ellos iban a la ducha, mi esposo les preparaba, los peinaba y nos veníamos al culto. Y Ah, eso era nuestro deber ya. Y ellos han consentido eso y no había excusa de nada. Había culto y nos vamos. o sea que los domingos, los martes, los jueves venían al culto. Veníamos a la iglesia ya. La escuela dominical antes empezaba a las 9 de la mañana y cuando yo también entré de superintendente, trabajé otra vez Ajá, acá. ajá, Y cuando yo dije, no, vamos a empezar a las 8 de la mañana. En toda mi área de mí, que yo era superintendente, a las 8. hemos cambiado el horario, empezamos a las 8, terminábamos a las 10 de la mañana. Tienen 2 horas para, Claro, más temprano. claro, lógico, las esposas iban a comprar, a lavar la ropa Claro, y a almorzar a las 12 en punto de la mañana. exactamente. Porque, Porque claro, mire, los hermanos católicos ellos están a las 6 de la mañana en su misa. sí, A las 7 temprano. ya están saliendo. Y nosotros Claro, que conocemos la palabra, oiga, no sé. exactamente. Es una verdad, una verdad. Es, es algo interesante esa observación. mm, Otra pregunta, pastor. ¿Cómo logró que su familia vea la iglesia como un lugar seguro y no como un peso por ser la familia pastoral? Porque sabemos que muchos de los hijos de pastores a veces se sienten presionados por ser parte de la familia pastoral y por ello siempre muchas veces se congregan solo porque su papá es pastor. mm, Ahora vamos a hablar un poco más de los hijos, ¿no? De la mm, presión que sufren los hijos, porque me mm. imagino que también sus hijos se sintieron con esa presión de que tenían que ser perfectos, ¿no? Entre comillas, Mm, delante de la iglesia, porque si bien el pastor también es mirado, también sus hijos. ¿Y usted mm. cómo hacía este trabajo de que no les afecte a sus hijos en sí? Y bueno, yo aprendí, ¿no? En el seminario EPOI, acá, estudiaba en EPOI también. EPOI significa Escuela Preparatoria de Obreros Evangélicos. Sí, Y ahí nos enseñaron que si yo gobierno bien mi casa, ¿no? Y tengo a mis hijos en sujeción, yo podría gobernar una iglesia, ser obrero, ser exactamente. pastor.
Y si yo no los tenía a mis hijos en sujeción a mi persona y a mi esposa, entonces quiere decir que yo no iba a poder ser un obrero o ser un pastor, Exactamente. llevar adelante una iglesia por el mal testimonio de mis hijos. Claro. Y mi hijo no se sentían ellos obligados. Yo decía, voy al culto, voy a la iglesia, hay campañas, hay vigilia, nos vamos. Así. Qué bueno. Sí, de hecho hay un gran problema, ¿no? En ese asunto de que algunas familias no están bien, ¿no? Hay hijos que no están bien encaminados, esposas quizá, y están de frente, ¿no? Pero qué bueno y resaltar, ¿no? Que usted tome esas observaciones en su vida, en su familia, que sea así como conforme dice la Biblia, ¿no? Y usted puede enseñar de forma correcta, sin que lo tachen, ¿verdad? Qué bueno, pastor. Otra pregunta me dice, ¿cuál es el principio más importante que usted aplicó para mantener a toda su familia unida y firme en los caminos del Señor? ¿Qué principio usted me podría decir para que para que la familia esté encaminada delante de Dios? Yo, los principios serían, como me enseñó Pastor eh, Elías Ramos, Pastor Darío Sánchez, que era el pastor acá en la iglesia, Sí, Pastor Francisco Belló, Pastor Ceni Moraes, ¿no? Que cuando yo asistí ellos estaban, y ellos nos enseñaron, ¿no? Diciendo que cada esposo y esposa que tienen su bebé, su hijo, tienen que dedicarlos a Dios, presentarlos a Jesús. Y mire, gracias a Dios, mire, todos mis hijos son dedicados al Señor, qué bueno. empezando de la mayor. Tengo 5 hijos. Todos han sido, ninguno ha sido bautizado en el católico como yo fui bautizado. ¿Ve? Entonces Ajá. yo he sido bautizado allá en San Lorenzo, ¿no? En provincia de Tarija. Ya. Imagínense, ¿qué sabía yo? Que mi mamá estaba, lo llevaban de cura pero yo ya conociendo la palabra, conoció ya, y ahí la Biblia que nosotros tenemos que poner nombres bíblicos a nuestros hijos y Amén. dedicarlos a Dios. Eso fue los principios, compadre. Claro, ¿no? Por eso es que Y, tengo sus hijos con nombres bíblicos, ¿no? y me han dado los pastores certificado de dedicación, ¿ve? Y ellos a su temprana edad y luego se han bautizado en las aguas también. Todos mis hijos son bautizados en las aguas, Qué por la bueno, gracia de Dios. qué bueno. Mm, Pastor, ¿usted qué consejo le daría tal vez a un pastor que nos está viendo, que está sufriendo por mm. que sus hijos no quieren saber nada de la iglesia? ¿Qué consejo usted le daría a aquel pastor? He sabido de un pastor, no voy a decir nombre por respeto y tampoco no me acuerdo ya, pero él dijo una vez que nos ha dado un estudio sobre la familia. Mire, hermano, dijo, yo tengo un hijo que es drogadicto. Mm. Me dese cuenta, siendo Claro, pastor y tiene un hijo que es drogadicto. exacto. Hay hijos que no obedecen a sus padres, no se sujetan, no quieren cumplir los mandamientos, donde dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué hacer con ellos? A ver, para que no se sientan obligados. Uno como padre tiene también que mostrarle el amor de Dios hacia los hijos. También llevarles por lo menos un paseo, ¿no? Parque zoológico, ¿no? A comer un helado. Claro, Yo eso a mis hijos les llevaba claro, al como, Quibón a comer un helado, un paseo a Tarija. Mire, viajamos por primera vez, ¿no? Con mi hijo Abraham, ¿no? Rosemary, ya en avión, en ¿no? avión. Cuando Elías era bebecito. Ya Yo, Elías era bebecito y él iba en los brazos de mi esposa. Ya, y mi Abraham de corbatita le puse, con simpático. todo tierno Y ahora. mi Rosemary también era de 7 años. Y ahí ella decía, parece que se estamos bajando del avión, cayendo, decía, ¿no? Ya, Y no era eso, sino que había un vacío de aire. claro, ¿Ve? Entonces les encantó a ellos. Entonces todo, el buen testimonio, el deber del papá, mamá también no siempre es vara y vara o azote o claro, gritos, uno lo maltrata a los hijos. Tiene que ser algo, mostrarles seriedad a los hijos, pero también mostrarles amor. Un exactamente, paseo, un helado, un almuerzo entre la familia, salir, no quedarnos en 4 paredes en la casa. exactamente. No, Entonces los hijos ven eso en uno y uno como pastor predica lo que nosotros vivimos, ¿ya? Y eso es la iglesia también, ¿ya? Una hermana
se manifestaba el anterior domingo. Decía a la hermana de circulación, tenemos un pastor muy bueno, un pastor muy querido, que nos enseña la palabra, nosotros tenemos que obedecer a él. Sí, Así era, se la, claro. cantaba y decía, dice, oh Señor, dice, y mire, Ese es el esto, fruto, ¿no? Ese es el fruto esto sería. de su sujeción hacia los caminos del Señor. Mm. Pastor, ¿usted qué sintió, o bueno, en qué momento fue que sintió que sus hijos ya no venían por ser los hijos del pastor, sino por voluntad propia? ¿En qué momento fue que usted se dio cuenta que los hijos ya de por sí solo ya no había que insistirle, ya no había que, ¿cómo vamos a decir? Arrearlos, vamos a decirlo así, Mm. para que vengan a la iglesia? Y bueno, ellos nunca se han sentido como obligados por mí, ¿ya? Cuando a veces le digo: "Mi papi, yo tengo este trabajo que hacer en la computadora, me voy a quedar hoy". "Ya, Yayito", le decía, "ya quédate a trabajar", Claro, porque ellos han estudiado, han luchado, han batallado, en sus tareas que han tenido, es grave. Se amanecían mis hijos, ¿no?, haciendo la tarea y todo eso. A veces yo consideraba por su estudio. Ya yo no los obligaba. Bueno, que estudien, sean profesionales. Y gracias a Dios tengo todos mis hijos son profesionales. 3 trabajando y 2 sin trabajo. Aunque ellos están viendo por las redes sociales, quizás se van a avergonzar, pero es la realidad que yo les estoy claro. orando a Dios para que Dios va a proveer un trabajo para mi hijo y para Exactamente. mi hija que tengo en casa. ¿Mm? Y tengo 3 2 casados y 3 solteros, Ustedes por solteros la gracia de están Dios. en la espera todavía. Sí, y me ayudan, me cooperan en la iglesia bastante. Yo le amo a mis hijos, son una ayuda para mí. Claro, El uno toca el teclado, el otro toca, la batería, el otro es tesorera de Protemplo. Mire, mi otro hijo ha sido líder de los jóvenes, o sea, están involucrados en las obras del totalmente, Señor. ¿no? Sí. Totalmente. Qué Y, bueno. La gloria y honra sea para Dios, ¿no? mm. Pastor, eh, ¿hay, hay algo aparte de lo que hemos hablado que nos quiera compartir o alguna reflexión para aquellas familias pastorales? Yo los animo a los pastores que están frente a la obra, especial los que están frente a la obra. Obreros, quizás pastores, con corbata, presentados bien elegantes, ¿no? Ese es muy bueno, yo admiro de ellos. Sí, Yo he visto un misionero de Brasil, haga frío o calor, pero ellos están con su terno, bien plantado, esa es la realidad. claro, Si dice la Biblia que nosotros somos embajadores del Rey. exactamente. Imagínense un embajador de otro país está en Bolivia, ¿y cómo es? Y nosotros somos embajadores del Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenemos Exactamente. que ser ejemplos, ¿ya? Y enseñar a la iglesia también, que la iglesia debe, obedecer al pastor, ser sujeto, porque en Hebreos capítulo, 13, verso 27, si no me equivoco, 17. Ahí habla, ¿no? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿ve? Entonces les animo a los pastores que siempre insten a la iglesia, háblenle del amor del Señor, como también la seriedad y el respeto y la obediencia que tiene que haber en la iglesia. Y eso los hijos ven. Nosotros como pastores ser el ejemplo. Ya una vez asistí a una iglesia, pero no voy a decir nombre por respeto, y allá habíamos, los obreros estábamos adelante de una campaña, Sí. y no hay el pastor, le digo yo. Sí, no hay el pastor. Y ya después llegó a media hora el pastor, llegando. Ah, Parece que ya no va a ser pastor, tendrá que ir al banco, pues mire, si siendo pastor de esta hora tiene que estar temprano. claro, Nadie sabemos, ¿no? Los contratiempos que a veces claro, tienen con nosotros exactamente. para llegar a la iglesia. Pero yo les animo con esta palabra, ¿no? Que enseñen la obediencia, el ser sujeto al pastor, que haya respeto, ¿no? Claro, también no voy a estar yo serio y amargado la vida, ¿no? Yo sé, pucha, ¿no? Entonces uno tiene que también sonreír, amar a los hermanos, amar a la iglesia. Por ejemplo, hoy, mire, hoy hablé, pucha, con 3 hermanos, mira, ¿no? Ah, Estaba a las 7:30 en la iglesia, empezamos a las 8.
Y la superintendente, pastor, no voy a poder ir. Comisioné otro hermano que dirija, ¿ve? Hablé con 2 hermanos en la mañana, uno que quiere bautizarse, ¿ve? Y luego me tocó a mí dar la clase, un estudio muy lindo que hemos tenido hoy día, ¿ve? Entonces, ser el ejemplo para la gloria de Dios y hablar con amor, ¿no? Y amonestación, eso sería. Qué- Y quizá yo quería decirles, ¿no? Yo hace muchos años en Avenida Barriento he trabajado 6 años y medio, pero ¿cómo hacíamos desde la floresta? Mire, íbamos caminando, no teníamos auto, Uy, solo es teníamos harto. una bicicleta. Entonces con mis hijos íbamos caminando. Y allá en la Avenida Barriento siempre las hermanas hacían chicha, hacían empanadas para vender, ¿no? Y una noche yo no tenía mucho dinero, ¿no? Y le he dado todo para ofrenda, pues, ¿no? Claro. Le he dado para ofrenda todo y mi hija los mire siempre, ella dice, ¿no? Papá, ahora queremos chicha, empanadas. Claro. No, mijita, ahora no tenemos plata. Le he dado todo para ofrenda. No, papi, me decía. No, ¿por qué, papá? No, ya vamos a comprar mañana, tu mamá va a hacer. Y así esa vez, mire, no, nos volvimos, mis hijos, me digo que, me digo que llorando, no le compré Claro. empanadas y Un poco chicha. triste. Pero a la vuelta nos encontramos dinero. En la calle. Y acá, en el hermano Flores, hay el Mercado Popular más allá, hay una placita, ¿no? Sí, Ahí veníamos caminando, nos agarraba un móvil porque no teníamos plata. claro. Entonces veníamos caminando así, justo Elías se trompieza, ¿no? Con una bolsa de plata. Bolsa era. En una bolsita había monedas, billetes. Papi, mire, aquí me encontré plata, mire, a ver, le digo. Y él, mi hijo, observaba, cada vez quería ver. No, 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 miren, llegando a la casa vamos a contar el dinero y vamos a dar el diezmo de lo que nos hemos encontrado. Caramba. Mire, le digo, qué cosa, quizá yo le he dado 5 bolivianos, no, el Señor me devolvió los dobles, los triples. Exactamente. Era Usted. casi 180 bolivianos y a veces no había esos billetes de 10 y mi hijo le veía, es dólar, papi. No, no abra la bolsa. Y así, se preocupó y quería Claro. saber. Le ganaba la curiosidad. Y mire, así ya, quizás mi testimonio es grande, ¿no? Sí. Trabajé en Avenida Barrientos, luego tomé la obra ya en Aguaí, pero primero fue en Gremial, con el pastor Demetrio me mandó a predicar a la esperanza, así resumido estoy contando, ¿no? Y ya en Gremial, luego en Litoral, con 3 iglesias, estaba Pastor René, nuestro pastor presidente de nuestro ministerio, eh, yo los respeto mucho, los quiero mucho, ¿no? Sí. Y entregué una obra. ¿Por qué causa? Porque no podía ya, me sentía yo cansado, mira, con 3 iglesias, el Sí. trabajo en la empresa, tenía que atender a la empresa, en el trabajo, mi familia, las 3 obras. Oiga, para mí era cansador. ¿A qué hora visitaba yo? A las 6 de la mañana, hasta las 7:30, y porque a las 8 entraba a trabajar, a Claro. marcar huella o tarjeta. Por eso entregué yo agua ahí. Yo digo y le dije al pastor René, quiero un pastor convencional, pero no había ni un convencional porque todos Claro. estaban ocupados en las iglesias. Sí, sí. Entonces me dice, no, hermano Mauricio, estaba en Sagrado Corazón, mire que yo, ¿qué dice Pastor Willy? Ah, está bien, él le dije, está bien, sí, sí, porque él nos donó $500 allá para pagar el lote de la iglesia, dije. Ah, se ayudó. Ah, y entonces como nos donó, y mire, construyó el templo de Aguaí, ¿ve? Con la obra, la iglesia es de Dios, ¿no? ¿Y para qué nosotros nos vamos a agarrar así? ¿Ve? Hoy estoy luchando, ¿no? Con 2 obras, tenemos un proyecto grande de construir el templo del segundo piso en Gremial y estamos en espera de los planos, ¿ve? Entonces, es un proyecto grande. Tenemos Claro. allá en Barrio Primavera un lote que está cancelado, 10 por 30, estamos pagando impuestos y no hay dinero para construir. No quiero meterme a construir allá y aquí nada. Claro. Aunque estoy de último, los demás tienen un hermoso templo con aire acondicionado. Sí. Y bueno, la Biblia dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Si el Señor va a permitir, pues vamos a dar la piedra fundamental, ¿no? Y para construir. Exactamente. Hay que ser pacientes, ¿no? Mm, Qué bueno. Una alegría, pastor. Una alegría. Esa historia se conmueve, ¿no? De lo que se encontró y Dios fue fiel con usted, ¿no? Hasta el final, a pesar de que así es. y el recorrido que usted tuvo hasta el día de hoy.
y que va a seguir trabajando hasta sí. final, ¿no? De los tiempos. Eso, pastor, qué bueno, una bendición. Y así como fue para mí, espero que haya sido para todos los espectadores, ¿no? Que nos están viendo, que se dieron el tiempo de darle clic y escuchar este gran testimonio del pastor Wilfredo. Es un gozo y muy de provecho para nuestra vida espiritual, de que algún momento, si nosotros tengamos una familia, ser así como el pastor, ser así de tener principios, de tener ese amor, ese ser el ejemplo de cumplir nuestras promesas, como usted lo dijo. Es una bendición que hayamos tenido la oportunidad de escucharlos a ustedes, ¿no? Hablar, de enseñarnos, de inspirar tal vez a otros pastores, a otras familias. Sabemos que la lucha no es contra huestes, ¿no? Sino, bueno, es contra, perdón, contra potestades, ¿no? Eh, entonces, nosotros tenemos que tener esa valentía, la que usted tiene, y esa convicción de que tener que no corregir, sino con mano dura, sino como dijo, con amor, ¿verdad? Sino tener esa, ser el ejemplo más que nada de nuestros hijos, de nuestra familia. Porque como usted dijo también, que primero se gobierna, se es pastor en la casa, en el hogar, y Y después usted se da cuenta ahí, ahí. sí, en la casa empieza la Sí, iglesia. ahí mismo usted se da cuenta que tal vez podría ser pastor en una iglesia, ¿verdad? Entonces, es un gozo, una alegría poder aprender yo también aquí en primera, ¿no? En una zona VIP de usted mismo, de aprender de usted, ¿no? Y eso para mí es una alegría, ¿no? Y así espero que todos los espectadores que nos están viendo, que hayan tenido una enseñanza más de parte de Dios, a través del testimonio del pastor Wilfredo. Entonces, es un gozo, pastor, que haya aceptado nuestra invitación, que haya tenido la Ya. oportunidad de expresar. Esto ha sido lo que es el episodio de cómo lograr que tu familia se congregue sin presión y sin heridas en el corazón, ¿no? Espero haya sido muchas bendiciones nuevamente. Que Dios le bendiga. Y no se olviden que los caminos del Señor son los caminos perfectos en la vida.